Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Buenos días. Llegamos al capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en una situación en la que yo muchas veces me he encontrado, en donde pienso que necesito hacer cambios, cambiar mi situación para poder resolver cuestiones profundas, cuestiones internas. Y el problema es que estos cambios son superficiales. ¿Cuántas veces nos encontramos queriendo cambiar de ciudad para que todos nuestros problemas se acaben? ¿Cuántas veces no queremos cambiar algo en nuestra vida, lo que sea, porque queremos salir de este estancamiento espiritual probablemente, de este estancamiento profesional o algo que nos está afligiendo en estos momentos? Y entonces nosotros pensamos que necesitamos hacer cambios, el que sea, hasta cambiarnos el cabello probablemente, pero tenemos que cambiar algo, lo que sea. Lamentablemente estos cambios son superficiales y pensamos que con estos cambios superficiales vamos a cambiar algo que es meramente interno, y lamentablemente muchas veces es algo espiritual. Hace unos meses, cuando iba a salir la nueva Biblia de estudio de la Reforma, yo estaba pasando ahí por una etapa donde simplemente no sentía las ganas de acercarme a la Biblia, de leer mi Biblia, de pasar tiempo con Dios. Y pasa que anuncian el lanzamiento de esta nueva Biblia, la nueva Biblia de la Reforma, con comentarios de pastores muy buenos, con una interpretación bastante buena. Y entonces pensé que si a lo mejor comprando esta Biblia mi problema se iba a resolver, porque yo lo que necesitaba era esa nueva Biblia. Yo lo que necesitaba era algo nuevo que me estimulara para poder conectarme de nuevo con Dios. Y le pregunté al indio, y el indio, mira, Lindy, mi esposa, esta Biblia acaba de salir, la nueva Biblia de estudio de la Reforma, editada por R.C. Sproul. ¿Qué piensas? Cuesta más de $1,000. Y Lindy me hizo una cuestión la cual cambió mi forma de pensar. Me dice, oye Jared, ¿no tienes ya bastantes Biblias? ¿Por qué no comienzas leyendo la Biblia que tienes y dejas de pensar que necesitas una nueva Biblia para poder conectarte de nuevo con Dios? Y en ese momento mis ganas de descalificarla, mis ganas de cuestionarla, decirle, bueno,
¿Tú qué sabes, no? Pero la realidad es que esa pregunta de Lindy apuntó a algo que estaba pasando conmigo, en mi corazón. Porque yo estoy enfocado en hacer cambios, en comprar cosas, pensando que eso va a resolver un problema interno. Y el problema no es mi condición, mi situación, sino el problema es mi corazón, esa falta de apetito, esa falta de devoción, de acercarme a la lectura de la palabra de Dios. La Biblia, una nueva Biblia, no va a solucionar en absoluto un problema mucho más profundo, espiritual. Hay una frase que se le atribuye a Theodore Roosevelt, el presidente número 26 de Estados Unidos. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. No tienes pretextos para no hacer nada. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Muchas veces pensamos que no hacemos porque no tenemos o porque el contexto no nos los permite. Y entonces necesitamos hacer cambios en nuestras vidas para poder hacer, para poder adorar, para poder conectarnos con Dios. Sin embargo, el problema no es tu situación, el problema es tu corazón. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Y en esta porción lo que va a hacer Pablo es responder a cuestionamientos, a preguntas que los corintios estaban teniendo. Y se acercan con Pablo y le preguntan acerca de diferentes cuestiones, y en esta porción del 1 al 24, Pablo lo que va a hacer es responder estas preguntas, en las cuales básicamente Pablo les va a responder que el problema no es la situación en la que se encuentran, sino el problema es el corazón de los corintios. En el versículo 1 nosotros vemos cómo estos corintios se acercan a Pablo cuestionándole y preguntándole si era mejor no tener relaciones sexuales. Nosotros debemos de entender el contexto en el que se estaba escribiendo esta carta y estas preguntas, cómo se estaban abordando. Nosotros recordamos que Corintio era una ciudad bastante corrompida moralmente, donde las relaciones sexuales habían salido completamente de lo que es el diseño de Dios, donde las relaciones sexuales se llevaban a cabo prácticamente como un deporte, como una actividad de recreación, donde se estaba mezclando inclusive con la religión. ¿Se acuerdan del templo de Afrodita? Las relaciones sexuales en este contexto no tenían nada que ver con Dios, no tenían nada que ver con Dios, no había manera de relacionar eso, las relaciones sexuales, con Dios. Toda esta visión de la ciudad de Corinto había corrompido este concepto. Y es por ello que estos corintios que ahora se están congregando, que ahora han llegado al Evangelio, han concluido que es mejor no tener relaciones sexuales, porque no hay manera como conciliar a Dios con las relaciones sexuales. En este contexto, Pablo, en el versículo 2, les responde: en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pablo les está diciendo, no tienen que dejar de tener relaciones. Si ustedes están casados, si ustedes ya tienen una esposa, si ustedes están en un matrimonio, no tienen que abstenerse para glorificar a Dios. Esto de ninguna manera es una invitación que está haciendo Pablo a las personas a casarse para dejar la inmoralidad sexual. Pablo se está refiriendo a estas personas que ya están casadas, hombre con su esposa, esposa con su esposo, que están pensando que una manera para glorificar a Dios es dejar de tener relaciones dentro del matrimonio, porque no hay manera como relacionar las relaciones con Dios. Y Pablo les está diciendo, no tienen que hacer eso, no tienen que cambiar su situación, porque las relaciones sexuales son parte del diseño de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros, inclusive hoy mismo en esta reunión, nos sentimos tan incómodos hablando y escuchando de las relaciones sexuales. ¿Sabes por qué? Porque las hemos sacado del diseño de Dios. Porque cuando hablamos de las relaciones sexuales nos viene cualquier cosa a la mente menos el diseño de Dios, menos la voluntad
de Dios, porque la cultura, las canciones, las películas, las series nos informan más de las relaciones sexuales que nos informa más la palabra de Dios. ¿Te das cuenta lo que ha conllevado, cómo sacamos las relaciones, algo tan puro, algo que Dios ha creado desde el principio? Génesis 2:18. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 1:28. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser, en una sola carne. Llegan a ser uno a través de la consumación del matrimonio, a través de las relaciones sexuales. Dios nos ha creado físicamente, capacitándonos para reproducirnos, así como Dios nos ha creado en su diseño para poder disfrutar de los alimentos. Dios nos ha creado con la capacidad de distinguir sabores, de apreciar sabores, olores olfativamente, cuando podemos apreciar los diferentes olores de la naturaleza. Dios nos ha creado con esa capacidad física, es nuestra naturaleza, el poder reproducirnos y el poder disfrutar de las relaciones sexuales. Es nuestro diseño, es nuestra naturaleza. Dios ha creado las relaciones desde un comienzo. No es algo que el hombre haya inventado, no es algo que el hombre haya descubierto. Desde un principio, en el diseño de Dios, Él había contemplado las relaciones para su creación. Pero ¿qué pasa? El hombre, sacando algo tan puro, algo que Dios ha diseñado, sacándolo de un contexto, sacándolo de un diseño y utilizándolo para su propia gloria, para su propia satisfacción. Y es lo que estaban haciendo los corintios. En su contexto habían sacado habían sacado las relaciones sexuales, el sexo, y lo habían llevado como actividades de placer, como actividades simplemente de recreación. Dios no estaba dentro de todo lo que ellos estaban haciendo. Estaban separando completamente lo que era el diseño de Dios con su voluntad caída. Entonces tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios para las relaciones sexuales es que se lleven a cabo dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio estamos escuchando hombre y mujer dentro del matrimonio como una consumación del matrimonio. Y es así como el hombre le da gloria a Dios a través del sexo, a través de las relaciones sexuales, dentro del matrimonio. Ese es el contexto, ese es el diseño, ese es el plan de Dios. Cualquier otra actividad sexual fuera del matrimonio atenta en contra de la voluntad de Dios. Ponle el nombre que le pongas. Cualquier otra actividad fuera del diseño de Dios, fuera del matrimonio, atenta en contra de su voluntad. Ray Ortlund, un teólogo, tiene algo que comentar. El sexo es como fuego. En la chimenea nos da calor, pero fuera de ella quema toda la casa. Ponte a pensar en algo como tan simple, como tan bueno puede dar calor, puede calentar un hogar. Sin embargo, fuera de esa chimenea puede destruir bosques, puede crear incendios, puede destruir edificios, aniquilar con vidas. Es lo mismo con el sexo. Fuera del matrimonio destruye familias, testimonios. El sexo es como el fuego, en la chimenea nos da calor, pero fuera de ella quema toda la casa. Pablo les está diciendo, no tienen que ver el sexo como algo que atente en contra de la santidad de Dios, porque Dios lo ha creado. Las relaciones sexuales son buenas dentro del contexto del matrimonio. Por tal motivo, no tienen que pensar que dentro del matrimonio, personas que ya están casadas necesitan abstenerse para poder glorificar a Dios. No necesitan cambiar su situación. Ustedes pueden glorificar a Dios con lo que puedan, con lo que tengan, ahí donde están en su matrimonio, a través de las relaciones sexuales. No necesitan abstenerse. El problema no es su condición, el problema es su corazón. No tienen que abstenerse. Es más, versículo 3, el hombre debe de cumplir con su deber conyugal y su esposa igualmente la mujer con su esposo.
Pablo nos está apuntando a la realidad del matrimonio, el servicio mutuo, el morir a uno mismo, el procurar a la otra persona, algo relativamente radical en la cultura, en el contexto al que Pablo le está escribiendo. Versículo 13, el hombre debe cumplir con su deber conyugal, el hombre debe cumplir con su deber conyugal, con sus responsabilidades, no simplemente sexuales, con todo lo que conlleva el morir, el servir, amar, procurar a su pareja. ¿Y por qué es algo que está en contra de la cultura? Porque la mujer en ese contexto era vista simplemente como un instrumento, como algo en lo cual el hombre podía cumplir y satisfacer sus necesidades, podía ser servido. Sin embargo, Pablo en el versículo 3 les está diciendo, el hombre debe de cumplir con sus deberes conyugales, debe de morir, debe de servir, debe de amar a su esposa de la misma manera que la esposa debe de servir, debe de morir, debe de atender a su esposo. En versículo 4, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y viceversa, tampoco el hombre tiene derecho, sino su esposa. De nuevo, Pablo nos está apuntando a la realidad del matrimonio, al sacrificio, al morir a uno mismo, al servir a la otra persona, al amar a la otra persona, al procurar a la otra persona. Y esto nos recuerda y nos apunta a Efesios. ¿Se acuerdan cuando Pablo está hablando acerca de la realidad del matrimonio? Efesios 5. Versículo 21, sírvanse unos a otros. Versículo 22, esposa, sométete a tu esposo como al Señor. Versículo 25, esposo, ama a tu esposa así como Cristo ama a la iglesia. Versículo 28, esposa, ama a tu esposo como tu propio cuerpo, así como Cristo hace con la iglesia. Versículo 29, esposa, respeta a tu esposo. En otras palabras, el matrimonio no es un lugar donde alguien va a satisfacer principalmente sus necesidades. El matrimonio no es un lugar donde alguien va a satisfacer simplemente la necesidad de ser servido, de ser amado, de ser atendido. En otras palabras, el matrimonio es un lugar donde se va a glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios en el matrimonio? Sirviendo, amando, respetando, cuidando a tu cónyuge como a tu propio cuerpo, como a ti mismo. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? ¿Qué significado tiene el matrimonio? Glorificar a Dios. ¿Cómo puedes glorificar a Dios? Sirviendo y muriendo a ti mismo, a tus deseos, a tus necesidades, a tu comodidad por el bien de la otra persona. ¿Qué significado tiene el matrimonio? Glorificar a Dios. ¿Qué significado tiene cuál es el objetivo de las relaciones en el matrimonio? Glorificar a Dios. Si esto lo supiéramos antes de casarnos muchos de nosotros, lo que significa el matrimonio. Servir es un lugar donde vas a servir, donde vas a amar, donde vas a procurar, donde vas a atender las necesidades de tu cónyuge. No es un lugar donde vas a ser satisfecho principalmente y a buscar la comodidad y que la persona haga todo por ti. El matrimonio es un lugar donde vas a servir y vas a morir a ti mismo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, no tienen que abstenerse, tienen bastante chamba, glorifiquen a Dios con lo que tienen, donde están. No necesitan cambiar de su situación, porque el problema no es su situación y su condición, el problema es su corazón. Y esta realidad, esta relación en el matrimonio, para los que ya están casados, saben lo que conlleva. Saben el tiempo, saben la energía, saben los recursos, saben los sacrificios, saben lo difícil que es estar casado. Saben lo difícil que es morir a ti mismo por el bien de la otra persona. Porque no es nada cómodo morir. Porque no es nada placentero morir a tus necesidades por el bien de la otra persona. Y Pablo lo sabe. Y es por eso que en el versículo 7 Pablo les dice, en realidad yo preferiría que todos ustedes fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel posee otro. Pablo nos está hablando de dones. En el contexto de Pablo, Pablo era soltero. Pablo no tenía ese anhelo de compartir su vida. Pablo tenía ese don donde estaba satisfecho con su soltería. Pablo había sido bendecido con ese don, con esa capacidad sobrenatural para encontrar satisfacción y para poder utilizar su condición para la edificación de la iglesia.
un don, inevitablemente un don se ve reflejado en el servicio a la iglesia, en la edificación de la iglesia. Y Pablo, nosotros recordamos lo que hizo durante su ministerio, edificando iglesias, plantando iglesias, escribiendo epístolas. Esta epístola es escrita por Pablo. Nosotros, la iglesia, a través de la historia, ha sido bendecida por el ministerio de Pablo. Pablo les está diciendo, yo preferiría que todos ustedes fueran como yo, porque hay muchísimas ventajas. Versículo 8, a los solteros y a las viudas yo les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Sería mejor, yo lo preferiría, porque tienen más tiempo, porque hay más energía, porque hay más recursos. Y ¿sabes qué? Puedes servir a la iglesia, puedes edificar de una manera que probablemente Pablo, si hubiera estado casado, no lo hubiera podido hacer. Pablo les está diciendo, yo lo preferiría, sería mejor, porque la iglesia podría ser edificada de una manera bastante diferente. Porque la realidad del matrimonio, del casado, del esposo y del esposo, es que ahora tus recursos, tu energía, tu tiempo están destinados en atender las necesidades de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Porque tus recursos ahora se dividen en las actividades que tienes que hacer como padre y como madre. Sin embargo, muchos de nosotros, bueno, los que están solteros, yo ya estoy casado, muchos que están solteros piensan que lo que necesitan es casarse para poder involucrarse y servir en la iglesia. Piensan que necesitan casarse y cambiar su condición para poder encontrar plenitud, para poder involucrarse completamente en la iglesia. El problema, nos está diciendo Pablo, no es tu condición, no es tu situación, sino es tu corazón. Y esto es un llamado a todos los hermanos que aún no se han casado. Pregúntate cómo estás invirtiendo todo ese tiempo que Dios en este momento te está permitiendo tener, cómo estás invirtiendo toda tu energía, todos tus recursos. Porque Pablo está hablando aquí de las ventajas que tiene este estado. Pablo está hablando de las facilidades que tiene el poder servir a la iglesia. Porque Pablo en esta condición está sirviendo a la iglesia, está edificando a la iglesia. Porque Pablo no está hablando de comodidad. Pablo no está hablando de que como soltero ahora puede tener más horas de Netflix. Porque ahora como soltero puede procurar sus recursos para encontrar más satisfacción. Porque ahora como soltero puede viajar más por el mundo conociendo las diferentes atracciones. Pablo nos está hablando del servicio a la iglesia. Hermano soltero, me gustaría que te preguntaras cómo estás ocupando, invirtiendo tu tiempo en este estado que Dios te está permitiendo tener, ya sea que sea un don que Dios te ha dado, donde tú encuentras esa satisfacción, donde no tienes un interés, un anhelo de compartir tu vida. Pablo nos está diciendo que si es un don, debería de verse reflejado en la edificación de la iglesia. Y si no es un don, simplemente es la voluntad de Dios que en este momento nos está permitiendo conocer a alguien y estar con alguien, nos está permitiendo en su voluntad estar casado. De la misma manera, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos? La realidad es esta, de que si muchos de ustedes como solteros invirtieran su tiempo, sus recursos para la edificación de la iglesia, la realidad de muchas iglesias sería completamente distinta. Porque la realidad es que la mayoría de las iglesias lamentablemente es servida por matrimonios. ¿Qué sería si las iglesias son servidas principalmente por personas que tienen en teoría más tiempo, más energía, más recursos? Definitivamente la realidad de la iglesia sería diferente. Versículo 9, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Pablo nos está hablando de que, bueno, es mejor no casarte, hay ventajas, véanme a mí. Sin embargo, si quieres casarte, si tienes el anhelo de compartir tu vida, si no puedes dominarte, cásate. En otras palabras, no tiene nada de malo. Porque recuerda, ha sido parte de nuestro diseño, es parte de nuestro diseño. Dios nos ha creado para compartir nuestra vida con alguien más. Es parte del diseño de Dios y lo recordamos ahí en Génesis. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo.
Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestro diseño. Queremos y anhelamos casarnos. No tiene nada de malo. Dice Pablo, cásate. Cásate. Es mejor casarte que quemarte de pasión. Sin embargo, muchas veces este versículo se ha interpretado incorrectamente por muchas iglesias, en la cual este versículo es como un requisito para casar instantáneamente a las personas. Si alguien tiene la necesidad, el anhelo descontrolado de estar con alguien, si alguien anhela, si alguien se está quemando de pasión, ¿sabes qué es lo que necesitas? Muchas iglesias dicen casarte, porque Pablo aquí dice que si te estás quemando necesitas casarte. Y no, esto no es cierto. Pablo está hablando, nos está diciendo que no tiene nada de malo. Si quieres casarte, cásate. Es preferible cumplir ese anhelo que no hacerlo y que quemarte. De ninguna manera Pablo nos está ordenando a casarnos. Pablo está hablando de una concesión. Pablo nos está diciendo no tiene nada de malo, es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, por este anhelo de llevar a cabo matrimonios, nosotros pensamos que si alguien se está quemando de pasión, que si alguien quiere casarse, que si alguien tiene ese anhelo, la solución es casarlo, porque así esa pasión quedará satisfecha, y no es así. Porque hay inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Porque la realidad es que el matrimonio no soluciona los pecados, no soluciona los problemas. Es más, el matrimonio llega un pecador lleno de problemas, con una pecadora llena de problemas, haciendo un cóctel de problemas. Porque el matrimonio no es la solución para resolver la inmoralidad sexual. Y es más, esto atenta en contra de la misma palabra. ¿Se acuerdan en Gálatas 5 cuando habla de los frutos del Espíritu? Habla acerca de paciencia, habla acerca de templanza. De la misma manera, primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que es la inmoralidad sexual, cualquier actividad, pensamiento fuera del matrimonio, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Date cuenta que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Pero ¿qué pasa si me estoy quemando? Necesitas controlar tus deseos, necesitas templanza, necesitas autocontrol. No necesitas casarte, necesitas estar satisfecho en Dios para poder controlar, para poder tener templanza, para poder tener paciencia. De ninguna manera, este es un mandato de Pablo a las personas que no se están controlando a casarse. Pablo nos está diciendo no tiene nada de malo. No tiene de malo querer casarte porque es parte de nuestra naturaleza, porque Dios nos ha creado y nos ha diseñado de esta manera. No tiene nada de malo, es mejor casarse, cumplir con ese anhelo, que no hacerlo. Pablo nos está diciendo en el primer punto, no necesitan dejar de tener relaciones, no necesitan abstenerse en su matrimonio. En este punto Pablo nos está diciendo, no necesitan casarse, porque el problema no es su situación, el problema es su corazón. No casándote vas a glorificar a Dios automáticamente. No absteniéndote de las relaciones es significado de que estás glorificando a Dios. Porque el problema no está en tu situación, en tu condición, el problema está en tu corazón. En el versículo 10, Pablo se refiere a los casados. Pablo les está diciendo, bueno, y si tú ya estás casado, Pablo está respondiendo preguntas que le están haciendo. Recordemos que esta porción, Pablo está respondiendo preguntas que le están haciendo los corintios. Y muy seguramente le está escribiendo personas que ya estaban casadas y que no simplemente querían abstenerse, sino que querían separarse por completo. Porque de alguna manera pensaban que el matrimonio les estaba distrayendo de su comunión con Dios, de su intimidad con Dios. Y entonces le preguntan a Pablo, entonces tenemos que separarnos para poder estar verdaderamente conectados con Dios, para no tener distracciones, para no tener que atender a mi esposa y poder dedicarme a la obra del Señor. Y lo que Pablo les dice es no necesitan divorciarse. ¿Por qué?
porque Dios ha instituido el matrimonio y el divorcio atenta en contra de esa institución. El divorcio atenta en contra del diseño de Dios. No necesitan divorciarse. Es diseño de Dios, es una institución divina. Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola. Dios instituyendo esa unión única. Mateo 19:4. ¿Se acuerdan cuando los fariseos estaban poniendo a prueba a Jesús y le están haciendo preguntas y le preguntan acerca del divorcio? ¿No has leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Malaquías 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. En otras palabras, Pablo les está diciendo, no se divorcien. No es necesario cambiar su condición. No le echen la culpa a la esposa y al esposo de su pereza espiritual. No le echen la culpa a su condición pensando que su condición es la que los está distrayendo de su verdadera adoración. No, el problema no es su situación, sino el problema es su corazón. Ustedes están atentando en contra del diseño de Dios, de la institución de Dios al quererse divorciar. Versículo 10. A los casados les doy la siguiente orden: que la mujer no se separe de su esposo. Versículo 11. Segunda parte, asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. No lo hagan, glorifiquen a Dios en donde están con lo que tienen. No necesitan separarse, están atentando en contra de la institución divina. Versículo 12, y si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiste en vivir con él, que no se divorcie. De la misma manera, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, que tampoco se divorcie de él. No tienen que divorciarse. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ustedes, el creyente puede ser de luz en esa oscuridad. El creyente puede ser de testimonio en la vida de esa persona, en el hogar de esta persona, con los hijos. Ustedes pueden ser un instrumento que Dios utilice para llevar a esta persona al arrepentimiento. Su testimonio, su vida, Dios la puede utilizar, Dios la puede utilizar. No es ninguna promesa, es una esperanza. Dios puede utilizar su vida. Tu llamado como pareja de una persona que es inconversa y ya estás casada, Pablo se está refiriendo a las personas que ya están casadas y que ahora están pensando divorciarse. Pablo dice, no lo hagan, porque de la misma manera están atentando en contra del matrimonio. No se divorcien, porque ustedes pueden ser de bendición, pueden ser de luz, pueden ser de instrumento. Versículo 16, ¿cómo sabes si acaso serás un instrumento? Salvarás a tu esposo. O como sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa. Glorifiquen a Dios con lo que tienen en donde están. No necesitan cambiar de situación. No necesitan divorciarse. Sin embargo, versículo 15. Si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. Si el cónyuge no creyente quiere separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, la parte inocente, la parte que ha sido abandonada, está sin obligación, queda en libertad. Y esto nos recuerda a Mateo 19, cuando los fariseos están cuestionando a Jesús y le preguntan, oye, ¿Moisés ha permitido el divorcio? Y Jesús dice, pues no. Nos ha dado la orden de divorciarnos. Jesús dice, no, lo ha permitido por la dureza de sus corazones. Versículo 9 del capítulo 19 de Mateo. Les digo esto, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa contra otra, comete adulterio. En otras palabras, hay dos razones que justifican el divorcio, que no lo alientan, que lo justifican: el abandono y la inmoralidad sexual. En términos generales, Pablo les está diciendo, hay excepciones, sin embargo, si separa el no creyente, quedan libres. Jesús nos dice en Mateo 19, inmoralidad sexual.
Ahora, ¿qué pasa si la persona que ha sido abandonada o que ha sido traicionada, la parte inocente, quiere volverse a casar? ¿Puede casarse? ¿No puede casarse? Tendríamos que regresar al versículo 7, ¿se acuerdan? No necesitas, hay ventajas. En palabras de John MacArthur dice, cuando hay motivos justificados para el divorcio, se permite el nuevo matrimonio. Cuando no hay motivos justificados para el divorcio, se prohíbe el nuevo matrimonio. Pero tendríamos que regresar a lo que Pablo dice, no necesitas casarte. Hay ventajas, pero si quieres casarte, no pasa nada. Glorifiquen a Dios con lo que tengan en donde están. Y definitivamente cada uno de estos casos necesita ayuda pastoral, necesita caminar con el consejo de la iglesia. Pablo les está diciendo, no necesitan cambiar su situación. El problema no está en su situación, el problema está en su corazón. Si no estás glorificando a Dios ahí donde estás, en el lugar en el que estás, si no tienes una relación con Dios, no pienses que cambiando tu situación, tu condición, las cosas se van a arreglar. No pienses que necesites una esposa, no necesites que necesites un esposo, divorciarte, separarte, juntarte. El problema no está en su condición, el problema está en su corazón. No necesitan volverse a casarse, ya se divorciaron, no necesitan divorciarse. Lo que necesitan, Pablo nos dice, versículo 17, quédense como están. Si han sido circuncidados, no circuncidados. Versículo 19, porque para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir con los mandatos de Dios. En otras palabras, lo que necesitan no es cambiar su situación, lo que necesitan es a Cristo. Lo que necesitan es una relación con Dios. Lo que necesitan es tener una relación con Dios, la cual se vea reflejada en el cumplimiento de sus mandatos. El problema no es su condición, sino es su corazón. Es más, les está diciendo Pablo. Es más, versículo 27. Ustedes fueron comprados por un precio. ¿Qué precio? La sangre de nuestro Señor. Ustedes fueron comprados por un precio. Tienen una nueva condición. Ahora son cristianos, son lavados, son justificados, son perdonados, han sido salvados. Esa es su nueva condición. No se vuelvan esclavos de nadie, hermanos. Cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaban cuando Dios los llamó. Son salvos. Esa condición no va a poder cambiar. Nadie va a poder quebrantar ese pacto. Pablo les está diciendo, han sido salvados. Quédense como están cuando Dios los llamó. No hay necesidad de cambiar su situación. Porque el problema no está en su condición, el problema no está en su situación, el problema está en su corazón. En otras palabras, glorifiquen a Dios en donde están con lo que tienen. Porque si no lo están haciendo ahora mismo, casados, solteros, separados, juntados, viudos, no lo estarán haciendo cuando su situación cambie, situación externa. Versículo 24, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios los llamó. Porque cuando nosotros recordamos esa condición, cuando nosotros recordamos el precio que tuvo que pagar nuestro Señor para darnos salvación, para presentarnos puros delante de nuestro Señor, eso debería reflejarse en adoración, alabanza. Eso debería producir en nosotros satisfacción, plenitud, donde no necesitamos nada, no necesitamos cambiar nuestra situación, nuestra condición para poder encontrar satisfacción. Glorifiquen a Dios con lo que tengan en donde están. Por último, quiero leerles un himno, Mi gloria eres tú, la cual creo que refleja la satisfacción que nos da nuestro Señor, esa condición, el cual la sangre de Cristo ha hecho posible. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana de placer. A muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún hubiera huido de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión.
Me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tú morir en mi lugar. Tu gracia recibí, ahora Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré para tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú y que sea siempre mi canción. Mi gloria eres tú. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu nos lleve a ser impactados, Señor, por el sacrificio que tú has hecho, que podamos encontrar nuestra satisfacción, nuestra identidad, nuestra plenitud en la condición que la muerte de tu Hijo nos dio, Señor, porque ahora nos presenta como tuyos, como completamente limpios, Padre, delante de ti. Que esa realidad transforme nuestros corazones, Señor, y que podamos estar satisfechos aún en medio de nuestras necesidades. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado. Amén.